Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozó la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, los honores por siempre daré. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Sí, también se me olvidó mencionarles que pues, también los miércoles tenemos Aguana, que es bien importante para los niños, y también tenemos varios hermanos que ayudan en el desarrollo de los niños, aprendiendo la palabra del Señor. Así que los invito a que si tienen nietos, tienen hijos, que pues, participen de ese programa. Ahora vamos a adorar a nuestro Señor con nuestras 10 ofrendas. Lo puede hermano Toño, si nos puede dirigir en oración. Orar. Padre Dios amado, Señor bendito nuevamente, Señor, le damos gracias. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones derramadas hasta el día de hoy, Señor. Señor, en sus manos nos encomendamos, Padre, para que todo lo que se va a hacer en esta mañana o en este día, que todo se haga conforme a su voluntad y no la de nosotros. Señor, bendiga especialmente al dador alegre, Señor, así como lo dice en tu palabra, Señor. Bendiga estos diezmos y estas ofrendas que son para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Siguiente himno, hermanos, 357. 357, hermanos. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar hoy aquí. Pues aquí estamos otra vez. Me volvió nuevamente a tocar. El pastor me pidió que tomara su lugar en esta mañana, por lo que ustedes ya escucharon lo que dijo el hermano Gongón. La semana que a mí me tocó, creo que fue hace como 2 semanas, no recuerdo exactamente, toqué el tema sobre cómo debemos manejar nuestra fe en medio de una crisis. Y hablaba yo sobre precisamente la pandemia que estamos todavía pasando, ¿verdad? Y hablamos sobre el pasaje de Habacuc, un profeta que realmente no está registrado si habló al pueblo, lo más seguro es que sí, pero en el libro de Habacuc solamente vemos un diálogo o una plática o una relación entre Dios y él. Y vemos que él está desesperado, ¿verdad? Porque ve la maldad del pueblo, ve la rebeldía del pueblo y está confundido, está desesperado, está preocupado, ¿verdad? Porque él no siente o no escucha la voz de Dios o no siente su presencia. Y él está confuso en ese momento, ¿verdad? Y yo decía en aquel entonces que a veces hay confusión en nuestra fe cuando suceden ese tipo de acontecimientos o de cosas que a veces son inesperadas en nuestra vida, ¿verdad? Hoy vamos a tratar algo más o menos similar, pero ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Marcos 4. Vamos a leer desde los versículos 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Amén. Mientras lo buscan y luego vamos a leerlo, pero vamos a tener primero una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, mi Dios, gracias, mi Señor, por esta mañana. Gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio, el honor, mi Dios, la bendición de estar en tu casa para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de glorificarte, Señor, como solamente tú lo mereces. Gracias, Padre, porque nos das la vida, la salud y todo lo necesario, mi Dios, para la semana. Gracias, Padre, porque sustentas nuestras vidas en cada momento, mi Dios. Gracias porque estás pendiente de tu pueblo, Señor.
en cada situación difícil, pero también, Señor, en cada alegría de la cual, Señor, nosotros gozamos por medio de ti. Gracias, Padre bendito, porque sin tener, Señor, ningún merecimiento, tú, mi Dios, en tu misericordia, nos ayudas, nos cuidas, nos proteges y nos provees de todo lo necesario. Alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios, porque tú eres el único que lo merece. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome control de este momento, mi Dios, y que seas tú, mi Dios, el que, Señor, dé el mensaje por medio de mí. Hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 4, mis hermanos, es un pasaje tal vez muy conocido. Yo creo que es de los pasajes que tal vez más conocidos son. Inclusive aquellos que son cristianos desde muy niños. Es una historia que se cuenta en la escuela dominical o en los estudios bíblicos para niños, ¿verdad? Y deja enseñanzas, es cierto, como todo pasaje bíblico, pero a veces un pasaje lo podemos leer, releer, y cada vez que lo hacemos nos puede dejar una enseñanza diferente, ¿verdad? Un mensaje específico. Y a veces no nos detenemos en ciertos detalles, y sobre todo cuando estamos muy apurados, muy inmersos en otras cosas, y sí leemos nuestra Biblia, o vamos a los estudios bíblicos, o estamos escuchando alguna aplicación sobre este pasaje, no ponemos atención a ciertos detalles, entonces no captamos ciertas enseñanzas que Dios nos quiere dar o enseñar en ese momento. Hoy vamos a ver si podemos encontrar algo que nos pueda ayudar. Yo creo que sí, no solamente a ustedes, sino a mí. Así es que vamos a leer ahí, hermanos, Marcos 4, capítulo 35. Vamos a ver. Así que perdón, creo que me confundí con estaba mal en mi Biblia. Muy bien, 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, todos tenemos tormentas, tribulaciones, preocupaciones, problemas en nuestra vida. Todos. Vemos aquí en este pasaje que antes de esto, él les había hablado por parábolas, y vemos ahí desde los versículos de ese mismo capítulo, empezando con la parábola, por ejemplo, de la semilla de mostaza. Narra la parábola del crecimiento también de la semilla, habla sobre la del labrador, la del sembrador. Él está hablando por medio de parábolas y él está tratando de darles una enseñanza también. Y este pasaje vamos a ver, como si fuera un entrenamiento para sus discípulos. Vemos que él estaba ahí, ¿verdad? Dando su enseñanza, y de repente él dice, vamos al otro lado del mar, o vamos al otro lado. ¿Por qué lo dijo? En aquel entonces tal vez ellos no comprendieron el por qué. De hecho, desde el principio nosotros no podríamos saber por qué Jesús dijo, ok, ya terminé aquí de darles esta enseñanza, vamos al otro lado. Pero Dios tenía un plan. Así es como a veces sucede en nuestras vidas. A veces el Señor nos dice, vamos a hacerlo así o hazlo así. No, a veces no tenemos ni idea por qué, pero Él tiene un plan.
Siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito para nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, pero siempre lo tiene. Y Él, después de hablarles por parábolas, tratando de enseñarles con palabras sencillas, con cosas que ellos pudieran entender, poniendo ejemplos que ellos podrían entender, ¿verdad? Él decide ir al otro lado. Él quería darles otra lección, quería enseñarles algo. No se los dijo en ese momento, pero ellos obedecieron. Dice el pasaje que había mucha gente y que había otras barcas. Ahí no dice si los demás le siguieron en las otras barcas, pero los discípulos sí iban con él en la barca donde él iba, ¿verdad? Como les dije, para ellos iba a ser una noche de entrenamiento y de un entrenamiento que ellos en ese momento tal vez no lo captaron, y vamos a ver después por qué les digo esto. Pero Jesús quería seguir entrenando a sus discípulos y los hace pasar por esta tormenta en medio del mar de Galilea, un mar que está a 600 metros bajo el nivel del mar, rodeados por montañas de 2000 pies de altura, un lugar donde es muy común que los vientos se produzcan muy fuerte por la situación geográfica del mar, ¿verdad? Era un mar donde ellos pescaban, ellos conocían el mar, ¿verdad? Ellos sabían que podía desatarse tormentas, tal vez no a esa hora, porque comúnmente las tormentas se desataban durante la tarde. Los pescadores en ese lugar aprovechaban solamente o pescar en la mañana muy temprano o pescar en la noche muy tarde, porque sabían que a esa hora los vientos no iban a estar tan fuertes o no iba a haber vientos, ¿verdad? Entonces, ellos conocían muy bien la situación. Jesús también la conocía. Y les dice, vamos al otro lado, y ellos obedecen, suben a la barca y van navegando hacia al otro lado. Dios quería revelar algo a sus discípulos. Él tenía algo muy especial para ellos. Y vemos aquí cómo, vamos a ver cómo el Señor Jesús va a ejercer su poder, el poder de su palabra, ¿verdad? Para calmar la naturaleza. A partir de ahí, de este pasaje, vamos a ver más, no ahorita, pero si ustedes siguen leyendo después, cómo el Señor también ejerce el poder de su palabra, por ejemplo, cuando echa fuera los demonios del endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando Él levanta a la hija de Jairo, sanándola, cuando Él sana a una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, solo, ¿verdad? Solo con su poder, y en algunas ocasiones solo con el poder de su palabra. Pues aquí vamos a ver algo que los discípulos no habían visto antes del Señor Jesús, que tuviera el poder de la naturaleza, el poder, perdón, sobre la naturaleza, y solamente con el poder de su palabra. Vamos a ver cómo el Señor ejerce ese poder aquí y cómo de alguna manera los discípulos al principio no lo entienden, pero tenían que pasar por esta experiencia para que su entrenamiento siguiera, ¿verdad? En adelante, porque lo necesitaban en los años después de que el Señor Jesús se fuera. Ellos iban a necesitar ese tipo de entrenamiento. Estos mismos discípulos, hermanos, en esta tormenta, después tienen otra tormenta donde Jesús no está con ellos. Y se menciona en este mismo libro, pero también en Mateo 14 se menciona esta otra tormenta donde ellos no están, ellos están, pero Jesús no está con ellos. Jesús está en la montaña orando, pero desde allá los está viendo. Entonces ellos tenían que aprender a depender de Él, pero sin que Él estuviera con ellos. Aquí Él está con ellos, pero en la siguiente tormenta Él no va a estar con ellos. Entonces es por eso que digo que era como un entrenamiento para ellos. Entonces no era la única tormenta que ellos iban a pasar otra tormenta y después otra tormenta, que era la persecución contra la iglesia, contra los cristianos, que también ya Jesús no solamente no estaba ahí con ellos, Jesús ya no estaba en esta tierra,
Jesús ya estaba en el cielo, pero ellos tenían que haber aprendido a depender de Jesús sin que Él estuviera con ellos. Hay tormentas, hermanos, donde nosotros no sabemos qué hacer. Que en medio de la tormenta nosotros no sabemos cómo responder. Aún los discípulos, habiendo escuchado, habiendo visto todo lo que Jesús hacía y decía, ellos también en medio de esa tormenta no sabían qué hacer. Acudieron a Él, lo vimos en ese pasaje, ¿verdad? Pero ellos también se desesperaron. Pero independientemente, mis hermanos, de la tormenta que nosotros pasemos, no importa cuál sea, pequeña, mediana, grande, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Pero también tenemos que aprender la lección que esa tormenta nos deja. Tenemos que estar atentos a qué es la lección que Dios nos quiere dar en ese momento. Yo sé que en medio de la tormenta a veces es difícil poner atención a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Pero tenemos que aprender de la tormenta. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener una tormenta, mis hermanos, vamos a tener más tormentas, vamos a tener más tribulaciones, vamos a tener más problemas. Podrá que algún hermano decir, no, hermano, pues yo no he pasado por ninguna tormenta. Pues déjeme decirle que si es hijo de Dios, va a pasar una tormenta. Sí la va a pasar. O varias tormentas. Y tiene que estar preparado para eso. Dios quiere que estemos preparados. Él nos prepara. Él aquí nos dio el manual de cómo prepararnos para las tormentas. No solamente para las cosas buenas, pero también para las cosas que nos suceden que son malas. Y Él quería que sus discípulos aprendieran de esto. Desgraciadamente algunos no extraemos, hermanos, el mensaje o la enseñanza que Dios quiere que tengamos en ese momento. Desgraciadamente no aprendemos de una tormenta y cuando viene la siguiente, no estamos preparados para enfrentarla. ¿Por qué? Porque no pusimos atención a la primera tormenta. No aprendimos, no quisimos aprender. Pero Dios tiene siempre un propósito, una lección, una enseñanza, algo bueno en medio de esas tormentas. No importa el tipo de tormenta. Aquí, hermanos, vemos que este es como un tipo de tormenta de perfección, porque podemos aprender que hay dos tipos de tormentas: la tormenta de perfección y la tormenta correctiva. La tormenta correctiva es cuando Dios nos disciplina, cuando Dios ve que nosotros estamos pecando como sus hijos y nos llama la atención, ¿verdad? Para quebrantar nuestro espíritu y que nos arrepintamos del pecado que estamos cometiendo, para llamar la atención de que nos arrepintamos de esa mala decisión que hemos tomado, para traernos nuevamente a su camino. Esas son tormentas de corrección. Pero también hay tormentas de perfección, que creo que esta es la que están pasando los discípulos. Las tormentas de perfección es cuando Dios nos hace pasar por tribulaciones o problemas para fortalecer nuestra fe, para sacar lo mejor que hay en nosotros, para que nuestra fe se crezca y de esa misma fe nosotros compartamos a los demás. Entonces, en esta tormenta ellos estaban siendo perfeccionados, porque a pesar de que ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho y dicho, ¿verdad? Ellos necesitaban ser perfeccionados, ¿verdad? Por medio de este entrenamiento. Las tormentas de perfección, mis hermanos, nos enseñan a depositar totalmente la confianza en Dios, demostrando que Él tiene el control sobre cualquier cosa. Nosotros a veces escuchamos, por ejemplo, cuando hay tormentas, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay tsunamis, cuando hay erupción de volcanes, por ejemplo.
nosotros podemos decir, y es cierto, pues nadie puede controlar la naturaleza. Nadie tiene control de eso, nadie lo puede. Se puede prever algunas cosas, pero nadie puede controlarlo. Pero aquí vemos que Dios sí puede controlar con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, es el hacedor de todo esto. Y mucha gente no lo entiende. Mucha gente no comprende, pero lo más triste es que mucha gente no lo cree aún viéndolo. Hay un canto, no sé si lo conocen, hay un canto que dice, si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, ¿por qué hay hombres que dicen que tú no vives? No sé si lo han escuchado. Y es cierto. ¿Cómo es posible que viendo todo lo que Dios hizo y viendo todo lo que Dios hace, aún así no puedan creer en Él? Pero Él tiene control sobre todas las circunstancias. Al final de cuentas, podemos tener en nuestra vida muchas tormentas, pero tenemos que estar seguros y confiando en Dios de que Él está en medio también de la tormenta, ayudándonos a pasar por esa tormenta. Dios siempre quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Y puede usar tormentas para eso. Claro que sí. Ya sea correctivas o ya sea tormentas de perfección, sí, de perfección. Las tormentas de perfección, mis hermanos, aunque se oiga a veces muy exagerado, pero las tormentas de perfección son para hacernos, como lo dice la palabra, para perfeccionarnos, para santificarnos. Y eso es lo que Él estaba tratando de hacer con sus discípulos en esa noche. Ellos obedecieron a Jesús, ellos estaban confiados porque era ya casi al oscurecer. Ellos tal vez dijeron, bueno, ya pasaron el tiempo de los vientos, ya ahorita no va a estar tan feo. Ellos sabían porque conocían la región. Entonces subieron confiados a la barca con Jesús, a navegar con Él, sin saber, obvio, lo que Dios tenía planeado para ese momento. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros conocemos cierto tema o cierta problemática y decimos, esto yo lo puedo pasar solo? Yo sé, yo conozco el tema, yo conozco la situación, yo conozco qué va a suceder aquí. Dios, te voy a dejar descansar, yo puedo pasarlo solo. Yo sé esto. Yo puedo solito, Señor, no te molesto, yo lo hago solo. Dígame si no a veces nos ha pasado eso. Bueno, tal vez no con todas esas palabras lo dicen, pero el simple hecho de tomar la decisión o hacer lo que hacemos sin consultar a Dios es lo que estamos haciendo, diciéndole, Señor, no te necesito en este momento porque yo solito puedo. Yo conozco esto. Y muchos hemos tomado decisiones así. Muchos hemos abierto la boca así, sin tomar en cuenta a Dios porque creemos que nosotros podemos con la situación. ¿Verdad? Y los discípulos estaban confiados, ¿verdad? Ellos obedecieron a Dios, a Jesús. Jesús dijo, vámonos al otro lado. Ellos inmediatamente, ok, pues vámonos. Se subieron a la barca, Jesús se subió. Obvio, Jesús, 100% hombre, 100% Dios, él se cansó y se durmió. Dice el pasaje que en un cabezal de ahí de la barca. A veces, hermanos, cuando nosotros ya estamos en medio de la tormenta y que decimos que nosotros conocíamos la situación, conocíamos el tema y que podíamos manejarlo y vemos que no era cierto, es cuando acudimos a Dios. Es cuando estamos desesperados, asustados, preocupados y es cuando acudimos a Dios, que fue lo que sucedió aquí en este pasaje. Es increíble cómo a veces nosotros, siendo hijos de Dios, nos olvidamos de ciertos pasajes bíblicos, nos olvidamos de cosas que ha hecho Dios en nuestra vida y en esos momentos dejamos a Dios a un lado y nos vamos solitos. Y sucede, mis hermanos, sucede.
¿verdad? Y tristemente ya cuando estamos en medio de la situación, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, es cuando reconocemos que de verdad Dios necesitaba estar con nosotros, por muy pequeña que fuera la decisión o las cosas que fuéramos a hacer. En todas nuestras situaciones, en toda nuestra vida, siempre debe estar presente Dios, siempre Jesús ahí con nosotros. Nuestra vida debe ser una vida cristocéntrica, donde no importa la situación pequeña o grande, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Pero nos confiamos, y para nosotros es muy fácil a veces decir, bueno, yo puedo solo, cuando realmente cuando estamos en medio de la situación y de la problema, de la tormenta, es cuando nosotros entonces sí estamos clamando a Dios. ¿Por qué? Porque a veces es nuestra desobediencia, es nuestra falta de fe, nuestra falta de respeto hacia Dios que cometemos esos errores. Miren, ¿recuerdan a Jonás? Jonás, por su desobediencia, ¿verdad? Él tuvo que pasar por una tormenta. Tanto así que pasó por esa tormenta que lo aventaron al mar y fue tragado por un gran pez. Que ya dentro del gran pez, bueno, ya tenía otra tormenta, pero esta vez era una tormenta existencial. Porque no encontraba, o sea, él ahí solo, en medio de la panza del pez, él estaba solo y decía, ¿dónde está Dios aquí? En medio de eso, él se creía solo, él se sentía solo, pero por su desobediencia llegó hasta ese extremo. En este pasaje, mis hermanos, los discípulos también, de alguna manera, cometieron ese mismo error que Jonás. Aunque ellos obedecieron, es cierto, obedecieron cuando Jesús les dijo, vámonos al otro lado. Ellos inmediatamente subieron a la barca. Pero hermanos, a veces la obediencia no garantiza que no pasemos por tormentas. Yo recuerdo que cuando me dieron el plan de salvación y fui salvo, a mí no me dijeron, a partir de ahora, toda tu vida va a ser color de rosa. No vas a sufrir problemas, vas a tener dinero, toda tu vida, no vas a tener enfermedades. Todos tus problemas que se puedan venir antes de que lleguen a ti se van a desaparecer. Vas a tener una vida excepcional. Sin nada. No, a mí no me dijeron eso. No sé si a usted se lo dijeron, pero el que si se lo dijo es falso. Es falso. Pero la obediencia, mis hermanos, no garantiza que no pasemos por tormentas. Al contrario. Yo creo que nos garantiza que pasemos por tormentas. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros debemos pasar por tribulaciones para poder ser perfeccionados, para ser probados en nuestra fe. Entonces, aunque ellos obedecieron, ¿verdad? Por eso podemos decir que esta era una tormenta de perfección. O sea, no los estaba corrigiendo, pero sí los estaba perfeccionando. ¿Recuerdan, hermanos, cómo Pablo de alguna manera él decía que él se gloriaba en las tribulaciones? O sea, no estoy diciendo que él decía, oh, sí, Señor, mándame tribulaciones, eso es lo que a mí me gusta. No era así. Pero él no se quejaba. Recuerden el pasaje de Pablo y Silas donde ellos son encarcelados y en lugar de estarse quejando, llorando y sufriendo, dice la palabra de Dios que ellos estaban cantando himnos y salmos al Señor, a pesar de estar encarcelados. Recuerdo en el pasaje de Habacuc que leímos en el estudio pasado, Habacuc también mencionó algo sobre esto. Él en medio de toda la problemática que tenía ahí el pueblo, de que él no entendía por qué el pueblo estaba así y aparte menos entendía por qué Dios no respondía, por qué Dios no los reprendía. En medio de todo eso, él decía que él iba a regocijarse en Dios. Claro, esto fue después de que Dios le responde, pero de todas maneras, él en medio de todo eso, él iba a estar vamos a recordar ese pasaje, porque me gustaría recordarlo. Vamos a Habacuc.
donde él, a pesar de eso, ¿verdad? Él está contento, vamos a decirlo así, ¿verdad? Fíjense, en el capítulo 3, versículo 17, dice él, lo tenemos ahí, hermanos, Habacuc 3, 17. Yo sé que es un libro medio difícil de encontrar, es el de los profetas menores, ¿verdad? Pero por ahí está, mis hermanos, encuéntrenlo, ¿verdad? Dice capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de todo lo que él estaba sufriendo, aunque yo sé que ya había escuchado la respuesta de Dios, pero aún en medio de todo eso, él dice que se va a alegrar en Jehová. Entonces, hermano, la obediencia a Dios, como dije, no garantiza que nosotros no pasemos por tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque aprendimos en esta, vamos a poder decir que hay una primera lección, que hay dos tipos de tormentas en nuestra vida: la tormenta de corrección y la tormenta de perfección. Cualquiera de estos dos tipos de tormenta va a pasar en su vida, ya sea las dos o una de ellas, pero las va a pasar, o las está pasando o ya las pasó. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su fe sea fortalecida y sea robustecida y crezca, pero que también sea compartida. A pesar de eso, Pablo y Silas, de lo que sufrieron, ellos cantaban himnos al Señor. A pesar de Habacuc haber sufrido lo que sufrió, él se alegraba en Jehová. Él estaba seguro de que Dios iba a hacer lo necesario. Hermanos, nuestro viaje al cielo, hagan en cuenta que es un viaje en avión. Dios no nos garantiza un vuelo sin turbulencia, pero sí nos garantiza un aterrizaje suave y seguro. Eso sí. Pero mientras estamos en el vuelo, mis hermanos, podemos pasar muchas cosas. Muchas cosas. Mire, el año pasado, gracias a Dios y gracias al hermano Gongón que pudimos ir a Puerto Rico, fue la primeritita vez que yo me subí a un vuelo, pero que cruzara el mar, ¿verdad? En este caso el Atlántico, yendo de Estados Unidos a Puerto Rico. Que iba con miedo, pues sí iba con miedo. Era mi primera vez. Pero tenía que confiar en Dios. Tenía que confiar en que Él iba a estar en control de todo. ¿Verdad? Tenía que yo aprender a confiar en Dios. Y lo hice, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios todo fue muy, muy bueno. Pero nuestra vida, mis hermanos, ese vuelo hacia el cielo, a partir de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no se nos garantiza que durante ese vuelo vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Podemos tenerlos y de hecho los vamos a tener. Pero sí le puedo asegurar que Dios nos garantiza ese aterrizaje en el cielo suave y seguro, que ahí vamos a estar con Él. Vamos a leer un poquito en Romanos capítulo 5, mis hermanos, el versículo 3. Vamos a ver lo que dice Pablo ahí, cómo él lo que hace, o lo que dice, o lo que menciona en medio de la tormenta también. Es algo similar a lo que leímos en Habacuc 3, versículos 17 al 18, pero hermanos, debemos nosotros de alguna manera no reclamar, no renegar de las tormentas, sino todo lo contrario. Debemos agradecer a Dios por eso, porque es la manera en que Dios hace que crezcamos espiritualmente. Es la manera en que Dios hace que nosotros nos fortalezcamos en su relación con Él. Así es que, hermanos, no se queje, no reniegue, no patalee cuando esté en medio de la tormenta. Tal vez no entienda por qué es la tormenta en ese momento. Tal vez no lo comprenda. Pero Dios tiene un propósito y un plan para usted por esa tormenta, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí en el versículo 3.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y luego después ya de ahí vemos todo lo que la tribulación produce, ¿verdad? A partir de la paciencia, pues produce prueba, produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, para eso son las pruebas y para eso son las tribulaciones, para enseñarnos a tener paciencia en Dios. Pero es que a veces nosotros queremos resolver el asunto. Nosotros queremos resolver la tormenta en medio de ella sin depender de Dios. Y nos preocupamos. Y la preocupación no produce nada. No hace nada. ¿Sabe que la preocupación es como sentarnos en una silla mecedora y nomás estar así? No salimos de ahí. Nos movemos, sí, pero no salimos de ahí. Entonces la preocupación no produce nada. Entonces, no reneguemos, no pataleemos, sino dependamos de Dios, que Él, en medio de la tormenta, Él va a estar ahí y nos va a dejar que la pasemos completita, pero Él nos va a asegurar que después de que pasemos la tormenta, no solamente vamos a estar bien, sino que vamos a aprender una lección para una tormenta posterior que nosotros tengamos, para la siguiente tormenta, porque les aseguro que vamos a seguir teniendo, pequeña o grande, pero la vamos a seguir teniendo. Yo sé que a veces, hermanos, en medio de la tormenta tenemos de alguna manera una ausencia de Dios, un sentimiento de ausencia de Dios. Nos sentimos solos, como Jonás, por ejemplo, que él se sentía solo ahí en medio de la panza del pez, del estómago del pez. A veces nosotros nos da ese sentimiento. Yo puedo entender lo que en la carne nosotros podamos sentirlo. Es cierto, porque la carne así es. El corazón así es. La palabra dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es cierto que podemos tener ese sentimiento de ausencia de Dios. Pero en medio de esas circunstancias difíciles, mis hermanos, debemos recapacitar, debemos recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese momento de recapacitar y de recordar nos va a ayudar a decidir dejarle todo en las manos de Dios en medio de la tormenta. Ese sentimiento de ausencia que tengamos en ese momento tiene que desaparecer. Tenemos que creer por fe de que Dios está ahí en medio de esa tormenta y de esa tribulación. Ahora, ¿por qué digo que más o menos se relaciona este estudio con el estudio anterior que yo había traído? Porque, hermanos, a veces lo que sucedió durante la pandemia, muchos nos desesperamos y en medio de la pandemia, en medio inclusive si usted se enfermó y en medio de la cuarentena que tuvo que tener, aunque no se haya enfermado, pero en medio de la cuarentena hubo desesperación. Ahora, con más razón, los que sí se enfermaron, los que sí estuvieron graves, los que fueron al hospital, los que tuvieron que estar conectados a un oxígeno. ¿Se imagina en medio de eso? En medio de esa tormenta. Yo sí me imagino la desesperación. Yo no lo viví, gracias a Dios, no. Pero sí me imagino la desesperación en medio de ese momento. Sí me imagino. No tal vez al grado de que del que lo vivió, pero sí puedo imaginarme. Y yo sé que en ese momento, en la carne, surge el sentimiento de ausencia de Dios. Sí, lo reconozco. Y en medio de eso, a veces nos podemos llenar de resentimiento, de coraje, de rencor, de reclamo hacia Dios, diciendo: Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Soy tu hijo. No puede ser posible que tú permitas que yo esté pasando por esto. Y en medio de eso, tal vez te sientas que estás hablando solo y que nadie te escucha. ¿Sí? Porque existe ese sentimiento de ausencia de Dios. Es cierto. En ocasiones tenemos ese tipo de sentimiento. Recuerden, en el pasaje del profeta Habacuc, él sintió ese sentimiento de ausencia.
Él lo sintió. Cuando él le habla a Dios y Dios no le responde, él dice que se sube a la torre donde comúnmente los profetas se subían para vigilar al pueblo, ¿verdad? Él se subía a la torre y dice, ok, no me escuchas, Dios, yo ya te hablé, yo me voy a subir a la torre ya solito y esperar a que tú respondas. Sí, se sentía solito. Sí, es cierto que existe ese sentimiento de ausencia a veces en nuestra vida cuando pasamos por ciertos problemas y tribulaciones, sobre todo si estas son muy fuertes y muy graves, ¿verdad? Pero es parte del entrenamiento, mis hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que tener. Así como era parte del entrenamiento que estaban teniendo los discípulos aquí en Marcos 4, en nuestra vida también el Señor nos entrena constantemente porque sabe que vamos a seguir pasando por tribulaciones. Y mis hermanos, nosotros aquí en este país realmente no pasamos por las tribulaciones que otros hermanos cristianos pasan en otros países, donde sí hay hasta persecución en contra de ellos. Y ellos tienen que pasar en medio de eso. Pero no importa el tipo de tormenta, el tipo de tribulación, pequeña o grande, de todas maneras, Dios no la usa, quiere que pasemos por ella para fortalecer y crecer nuestra fe. Hermanos, en la lección número 2 de este pasaje es, Dios no garantiza un vuelo sin turbulencia, pero sí garantiza el aterrizaje suave y seguro. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de sentir a Dios solamente por medio de nuestros sentimientos o de nuestras emociones, es cuando a veces cometemos errores. O que nos dejamos de llevar por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Porque ese sentimiento hace que pensemos que Dios nos ha abandonado, que Dios ya se alejó de nosotros, que Dios no nos hace caso, que Dios ya no está pendiente de nosotros. Pero no, mis hermanos, no. Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y esa promesa, hermanos, se va a cumplir porque es una promesa de Dios. Y Dios no miente y Dios no falla en sus promesas. Es cierto que en ese momento hasta podemos decir, no, Dios dejó de amarme. No puede ser posible, mis hermanos. ¿Cómo va a dejar Dios de amarnos si entregó a su Hijo a morir por nosotros, a cargar todos mis pecados, a derramar su sangre en la cruz, a sufrir los oprobios, los latigazos y los castigos y todas las groserías que le hicieron por mí, por usted? Nunca va a dejar Dios de amarnos. Nunca. Él dijo que nos iba a amar también hasta el fin. Entonces, ese sentimiento de ausencia de Dios es lo que a veces provoca todo esto y provoca resentimiento y provoca coraje y provoca reclamo y no lo dudo, mis hermanos, que a veces sí blasfema la gente de coraje, de resentimiento, porque cree que Dios no está ahí en medio de él. Hermanos, tenemos su revelación en su palabra, en la Biblia. Todos tenemos ahí. Tenemos que creer esta revelación. Tenemos que creer esta palabra. Y no creer en nuestras emociones. Si nos dejamos llevar por las emociones, mis hermanos, no vamos a lograr nada. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a dejar que el diablo nos pueda usar como él le dé su gana. Si nos dejamos llevar por las emociones, mis hermanos, estamos diciendo, Señor, yo no te necesito. Yo siento esto, yo creo que es así lo voy a hacer. Porque eso es lo que yo siento, porque es mi emoción en ese momento. Desgraciadamente, en estos momentos, en esta época, mis hermanos, estamos criando hijos e hijas que se dejen guiar más por sus emociones. Hoy en día, mis hermanos, tenemos una generación que oye con los ojos y que piensa con las emociones. Desgraciadamente.
la generación de hoy tiene que ver para creer. La generación de hoy toma sus decisiones por medio de sus emociones o a partir de sus emociones. Por toda esta tecnología que existe, por toda esta superficialidad que existe. Pero en 2 Corintios, hermanos 5:7, Pablo nos enseña que nosotros debemos andar por fe, no por medio de la vista. Dice ahí, no andemos por vista, sino por fe, dice Pablo. Es un pequeño versículo, mis hermanos, pero que tiene una gran enseñanza. Andar por fe, no por lo que nosotros vemos y por consecuencia por lo que nosotros sentimos. Porque, hermanos, es muy triste que nosotros necesitemos ver para creer. ¿Recuerdan el pasaje de donde Tomás, en uno de los evangelios, creo que es en Juan, donde él dice que primero tiene que tocar las heridas del Señor Jesús, poner su mano en su costado donde lo hirieron también, para poder creer que él había resucitado? Él era un discípulo, mis hermanos. Él era uno de los apóstoles. Y tuvo ese momento de falta de fe al decir, no, yo no creo. Y de ahí viene el famoso dicho que nosotros conocemos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pues Tomás fue más allá. Él dijo, hasta que no toque, hasta que no meta mi dedo en medio del agujero de tus manos, entonces yo voy a creer. Fue más allá. No solamente, él no se conformó solo con ver, sino él quería tocar. Él tuvo esa crisis de fe en ese momento. Y usted podría decir, bueno, hay que entenderlo. Estaban solos, Jesús ya tenía días que no se aparecía, no sabían de él. Lo vieron colgado en la cruz, estaba muerto. Pues Tomás tuvo que haber tenido esa reacción. Pues no necesariamente, porque Tomás vio y vivió todos los milagros que Jesús había hecho, pero sin embargo tuvo esa crisis de fe. Ahora, no lo estoy juzgando, mis hermanos, porque nosotros podemos tener también a veces esa reacción. Pero a lo que quiero decir es de que Jesús los entrenó por mucho tiempo para que ellos pudieran pasar por esas tormentas. Ahora se imaginan nosotros como cristianos en esta época, mis hermanos, que aunque no vivimos y no vimos los milagros que Jesús hizo, pero tenemos la revelación de su palabra. Hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de otros hermanos, y que todavía tengamos que decir, no, pues necesito ver para creer. Eso sí, no, eso ya sería un poco vergonzoso. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, necesito ver para creer, eso estamos diciendo que solamente creo en lo que yo veo y en lo que yo siento, no en lo que Dios dice en su palabra. Creer sin haber visto, hermanos, es creer con una fe sincera, una fe completa, una fe entera, fuerte, saludable. Recuerden la respuesta de Jesús en ese momento para Tomás. Jesús no le contestó enojado, ¿verdad? Jesús no le dijo, ¿cómo pues posible, Tomás, que no creas? ¿Cómo es posible que todavía tengas que tocar mi herida? ¿Cómo es posible que me estés pidiendo esto? No, Jesús le dijo, ok, toca, mete tu mano en mi costado. ¿Por qué? Porque en su humildad nuestro Señor Jesús, en su amor hacia nosotros, Él sabe que podemos pasar por ciertas crisis y Él siempre va a tener un corazón bien dispuesto para enseñarnos, para que aprendamos a depender de Él. Y luego la respuesta de Él después es, bendito el que creyó sin ver. Es cierto que aquellos que ven las señales también son bendecidos,
Es cierto. Pero bendito aún más el que sin ver cree. Hermanos, el alimento principal de la fe es su palabra, no las señales. Con eso es con que nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Con eso es lo que nosotros podemos alimentar nuestra fe cada día. No con las señales que podamos ver. No con los milagros que son muy buenos y muy bienvenidos. Está bien, eso está muy bien. Pero que no necesitemos una señal o un milagro para creer. Porque eso sería vergonzoso y más para un cristiano. Y más para uno que ya tenga muchos años en el evangelio. Vamos a regresar ahí a Marcos, mis hermanos. Marcos 4. Vamos a releer un poquito el pasaje, nada más un versículo. Donde vemos algo que tal vez para algunos se les salga curioso porque dicen, bueno, ¿cómo es posible ellos pasando por lo que estaban pasando y Jesús dormido? Como si nada, muy tranquilo. Él está descansando. Él no le importó lo que estaba sucediendo alrededor. Bueno, eso parecía, pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Versículo 38. Bueno, en el 37 dice que la tempestad ya se vea de viento, ya estaba fuerte, ¿verdad? Ellos ya estaban pasando por eso. Y las olas ya estaban golpeando la barca, dice el versículo 37, ¿verdad? Ya estaban chocando, ya el barco me imagino que ya se estaba moviendo muy salvajemente, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? El agua estaba entrando a la barca, ya estaba ahí, pero en el 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Jesús mientras dormía, los discípulos estaban atribulados. Lo que dije anteriormente, las preocupaciones no producen nada bueno. Es más, no producen nada. Bueno, producen más preocupación, nada más, ¿verdad? Más preocupación. Pero no producen cosas positivas. Notemos aquí cómo el Señor Jesús fue despertado. Me los imagino a los discípulos ahí en medio de la tormenta, en medio de la barca, tratando unos de estar sacando agua, los otros, yo creo, corriendo de un lado para otro, y uno de ellos le dice, maestro, lo despierta, yo creo con voz fuerte, maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? A manera de reclamo, mis hermanos. ¿Quién sería? La palabra de Dios no dice qué discípulo fue, tal vez fue Pedro. Bueno, pobre Pedro, siempre le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Pero no sé, la palabra de Dios no dice. Pero vean el tono con lo que los discípulos despiertan a Jesús. Maestro, ¿qué estás haciendo ahí acostado, dormido? ¿Cómo es posible que no te despiertes con la barca mueves y tú como si nada? Él estaba muy tranquilo durmiendo, porque él sabía lo que estaba sucediendo y él sabía lo que iba a suceder después. Pero ellos estaban preocupados, hermanos. Ellos estaban enojados. Ellos estaban molestos, irritados, porque ellos tratando de sacar el agua, tratando de controlar la barca, y Jesús muy a gusto dormido. Y Jesús no hacía nada. Al parecer no estaba haciendo nada. Pero mis hermanos, reconozcamos, ¿cuántas veces en medio de tribulaciones, problemas o circunstancias difíciles nosotros a veces reclamamos hacia Dios? Pues Dios, ¿no estás viendo lo que estoy pasando? Así casi como Habacuc. O en medio de esa enfermedad que todos pasamos, si es que tú estabas en la cama o con oxígeno, Señor, pues que no ves. ¿Por qué estás ahí sin hacer nada? Yo ya clamé a ti, tú no respondes. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso estás dormido? Y le reclamamos. Pero realmente no sabemos que en ese momento Dios algo está haciendo o está está permitiendo que pasemos por esa prueba para darnos una enseñanza. Pero nos irritamos y la irritación
produce rencor, produce resentimiento. Y no cuidamos o no tenemos cuidado de lo que pensamos y de lo que decimos. Y lo hacemos a veces cuando platicamos con alguien o que estamos discutiendo con alguien, que el coraje no lo podemos controlar y decimos palabras que no debemos decir. Porque no tenemos control en ese momento de nuestra emoción. Porque la preocupación, el coraje, todo eso produce un resentimiento, hermanos, que hace que de nuestro corazón salgan cosas que no deben de salir. Pues los discípulos estaban desesperados, preocupados, asustados, enojados, porque estaban pasando por eso y Jesús dormido. Si tratamos de pensar, supuestamente que ellos conocían el mar, conocían la región, sabían que eso podía suceder. ¿Cómo es posible que a pesar de eso estaban preocupados? Pero todavía aún más grave, ¿cómo es posible que a pesar de que conocían todo eso, sabían que estaba Jesús ahí, pero aún así seguían asustados, preocupados, irritados y enojados? Y le hablan de esa manera a Jesús. Tomaron una decisión ahí de hablarle a Jesús, pero de una manera grosera, a manera de reclamo. Hermanos, y la lección que podemos aprender aquí es que cuando estoy ansioso o con miedo o temor, o que pasamos por una tribulación o una tormenta, hermanos, debemos siempre entender que en medio de eso, a veces magnificamos el problema o la situación. Que no es tan grave como parece, pero nos desesperamos y nos preocupamos tanto que lo hacemos más grande de lo que es. Y es por eso que en ese momento tomamos decisiones equivocadas. Es cierto que era una tormenta, es cierto que las olas estaban crecidas, es cierto que el agua estaba entrando, pero ellos sabían que eso podía suceder. Pero ellos magnificaron el asunto, igual como a veces nosotros lo hacemos en nuestras vidas y tomamos decisiones equivocadas y decisiones erróneas. Y a veces decisiones que lastiman a otros. Y debemos tener cuidado con eso. Ellos tomaron el riesgo de subir a la barca y cruzar el mar de Galilea. Ellos tomaron ese riesgo. Pero desgraciadamente a muchos de nosotros no nos gusta tomar riesgos. Y yo reconozco que yo soy uno de esas personas, que a veces yo soy muy renuente a tomar riesgos. Pero es que si no tomamos riesgos, no vamos a pasar por tormentas o tribulaciones. Y si no pasamos por tormentas o tribulaciones, no vamos a poder sentir la presencia de Dios y el poder de Dios sacándonos del medio de esa tormenta o esa tribulación porque tomamos un riesgo. A veces sí es cierto, somos un poco cobardes para tomar riesgos. Pero es que lo tenemos que hacer para nuestro crecimiento espiritual. A veces que nosotros decimos, oh sí, el Señor es todopoderoso, todas las cosas ayudan para bien, Él es mi escudo y mi fortaleza, Él me ha redimido, aunque pase por el fuego no me quemaré, Dios siempre estará con nosotros, pero cuando estamos en medio de la tribulación se nos olvidan todos esos versículos. Se nos olvida todas esas promesas. Se nos olvida todo eso que leímos en la palabra de Dios y estamos asustados y preocupados. Pero tenemos que pasar por eso. Debemos pasar por eso para crecer y fortalecer nuestra fe. Ya me lo terminamos, ¿no? Pero hermanos, es que el problema es que a veces no estamos dispuestos a tomar esos riesgos. Y si no tomamos esos riesgos, pues no podemos experimentar el poder de Dios y no podemos hacer que nuestra fe se crezca o se fortalezca. Yo entiendo, hermanos, imaginen el viento soplando fuertemente. Yo nunca he pasado por una tormenta así, pero he visto películas donde hay tormentas
donde las olas están muy crecidas, donde el agua está chocando contra los barcos, ¿verdad? Y se imaginan los discípulos corriendo de un lado para otro sacando agua, gritando, diciendo ¿qué vamos a hacer? Pero de repente el Señor se levanta, versículo 39, mis hermanos, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? El viento soplando fuerte, las olas chocando contra el barco, la gente corre, los discípulos corriendo por todos lados, gritando. Se levanta Jesús, reprende al mar y de repente un silencio total, una calma total. ¿Pueden imaginarse eso? Que de repente ya no hay nada de lo que estaban viviendo. Me imagino a los discípulos, ¿qué pasó aquí? Haber sido como un shock también, un shock todavía aún más fuerte que la misma tormenta y que las mismas olas golpeando el barco. Traten de imaginar, mis hermanos, todo ese ruido, toda esa actividad ahí, y luego de repente Dios con el poder de su palabra hace que todo se quede tranquilo y calmado. Como ahorita, solamente se escuchaba eso. Pues imagínense en el mar, oscuro, donde de repente todo se calma, todo. Esa preocupación de repente se volvió en asombro, en algo que no entendían. Estaban sorprendidos. El Señor solamente con el poder de su palabra tranquilizó el mar, calmó la barca, la tempestad, y Él solamente abrió su boca. Fue todo lo que hizo. Fue todo lo que hizo para que el mar se calmara y la situación se controlara. No solamente en esa ocasión vemos cómo Dios usa el poder de su palabra, mis hermanos, para demostrar el poder que Él tenía sobre muchas cosas, no solamente sobre la naturaleza, pero también por su palabra Él echó fuera a los demonios del endemoniado gadareno. ¿Recuerdan ese pasaje? Solamente por el poder de su palabra. Solamente por el poder de su palabra le dijo a Lázaro: levántate y anda, y Lázaro se levantó. Y como dicen a veces algunos, le dijo Lázaro, levántate y anda, y Lázaro se levantó y andó. No, se levantó y anduvo, ¿verdad? Solamente, hermanos, por el poder de su palabra. Y aquí vemos que solamente por el poder de su palabra el mar se aquietó. Desgraciadamente, hermanos, en estos momentos, en estas épocas, hay muchos predicadores que usan estos pasajes, este tipo de pasajes, para enseñar una falsa doctrina. La doctrina de la declaración. Donde ellos dicen que por medio de su palabra pueden declarar. Donde ellos dicen: yo ato, yo desato, yo declaro, yo arrebato. No, mis hermanos, no. Yo la última vez que leí mi palabra, la palabra de Dios, perdón, en Génesis, yo vi que el único que con su palabra creó los cielos y la tierra fue Dios. No fueron esos hombres. No fui yo ni fue usted. Fue Dios. Yo arrebato de las manos de Satanás a mi familia. Yo arrebato de las manos de Satanás a mi trabajo. Yo arrebato. No. Mi familia no está en manos de Satanás. Mi trabajo no está en manos de Satanás. Todo está en manos de Dios. Todo. ¿Cómo es posible que digamos eso? Pero bueno, es una doctrina que a ellos les ha servido para obtener ganancias, para ellos. Y muy buenas ganancias. Muy buenas. Entonces, hermanos, eso de la declaración, eso del poder
de mi palabra no. Este es el poder, la palabra de Dios, no mi palabra. Pero muchos usan estos pasajes para crear estas falsas doctrinas. Todo, hermanos, todo está en manos de Dios. Y Satanás no tiene control de nada, nada. Recuerden los pasajes donde inclusive con Job, Dios le permite a Satanás que él haga lo que quiera con Job. Pero si no es por Dios, Satanás no hace nada. Dios tiene todo bajo control, todo. Él quita, Él pone. Él pone, Él quita. Él da y Él quita. Así es que eso de yo ato, yo desato, yo declaro, yo arrebato, nada de eso existe. Nada. Solamente está en la mente perversa de esa gente para engañar a la gente. Vemos aquí, hermanos, en el versículo 40, cómo a pesar de lo irrespetuoso que los discípulos pudieron ser al levantar a Jesús, él humildemente les contesta, ¿verdad? Y les dijo, pues, ¿qué les pasa? Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él no se levantó y los regañó. Simplemente les dijo, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Él muy tranquilo les contestó. Humildemente les hizo estas preguntas. Pero, hermanos, eso es algo bien hermoso de parte de Jesús. Que a pesar de todo lo irrespetuoso, todo lo rebelde que nosotros como hijos de Él seamos, Él siempre nos responde con amor. Siempre, siempre. Y siempre lo hace de una manera en que nosotros podamos entender que Él nos ama verdaderamente. Él lo hace, así como lo hizo con los discípulos, lo hace con nosotros. Pero también algo que llama la atención aquí, mis hermanos, es la falta de fe de los discípulos. Tenían esa crisis también ellos aquí. De alguna manera también tenían ese sentimiento de ausencia de Jesús, a pesar de que ahí lo tenían, lo tuvieron en ese momento. A pesar de verlo a Él ahí, a pesar de antes haber visto los milagros que Él había hecho y las cosas que salían de su boca, las palabras que salían de su boca, ellos tuvieron esa crisis de fe en ese momento. Fíjense, tanto así era su falta de fe que a Jesús le asombraba esa falta de fe. A veces no lo podía creer cómo era posible que mis discípulos, los que estaban siendo entrenados a mi lado, los que estaban viendo lo que yo estaba haciendo, tuvieran esta falta de fe. Miren, vamos ahí mismo en Marcos, pero capítulo 6, versículo 6. Fíjense hasta dónde llegaba esta falta de fe de ellos. Que Jesús dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Pero esa primera parte, hermanos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Se imaginan? Ya para asombrar al mismo Dios por la falta de fe de nosotros. Porque sí estaba asombrado Jesús. ¿Cómo es posible que ustedes todavía tengan esa falta de fe? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se amedrentan? Pero sucede que nosotros a veces no medimos o no podemos pensar hasta qué grado puede llegar nuestra falta de fe. Llama también, hermanos, aquí algo muy, muy importante, ¿verdad? El poder de Jesús, que con solamente su palabra, Él calma la tempestad. Llama la atención la humildad de Jesús, cómo les contesta. Llama la atención la ignorancia de los discípulos acerca de Jesús.
todavía podemos seguir diciendo cómo es posible que los discípulos digan esto en el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, mis hermanos, todavía estaban preguntando, ¿quién es este? No solamente eran incrédulos. ¿Cómo es posible que todas mostraran ignorancia de quién era ese que estaba ahí con ellos? ¿Quién era ese que había calmado los mares y el viento? Pero vean hasta dónde nos lleva a veces la preocupación, la falta de fe en medio de las tormentas. A todo eso, mis hermanos. No solamente a renegar, no solamente a reclamarle a Dios, sino que olvidamos completamente todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha dicho. ¿Cómo era posible que ellos estuvieran haciendo estas preguntas? Pero como dije también hace un momento, hermano, no quiero juzgar a nadie, tampoco quiero juzgar a los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban pasando por una tormenta que tal vez, pues, yo nunca en mi vida la voy a pasar, ¿verdad? Pero lo que quiero llamar la atención aquí es a la enseñanza que Dios nos quiere dejar a nosotros, que es que en medio de la tormenta que estemos pasando, hermanos, siempre está el poder de la palabra de Dios para poder pasar esa tormenta. Todos en un momento vamos a tener tormentas, o las estamos teniendo o ya las tuvimos, hermanos. Y tenemos que entender que Dios está en medio de la tormenta, siempre, siempre a nuestro lado, siempre, siempre. Estamos pasando todavía por esta pandemia, todavía, que es una tormenta que nadie preveyó. Es una tormenta que nadie puede controlar. Es cierto, ya hay vacunas, es cierto, ya hay estudios de esa enfermedad, pero todavía no se puede controlar. Pero Dios está bajo control en medio de esta tormenta. Entonces, los invito, mis hermanos, a que se están pasando en este momento por una tormenta, que se están pasando por una tribulación. Recuerden lo que Dios ha hecho y ha dicho en su palabra. Recuerden que Él está en medio ahí, está a su lado y está esperando solamente a que usted dependa de Él. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, mi Dios, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos cada día, mi Dios, a que tenemos que depender de ti en cada momento, no importando, mi Dios, la situación, sea pequeña o grande, mi Dios. A veces, Señor, podemos catalogar que es algo que no es necesario que tú estés ahí, pero no es así, mi Dios. En cada cosa, por muy diminuta e ínfima que sea, siempre, mi Dios, debemos depender de ti. Porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Porque, mi Dios, tú un día prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin, que nunca nos ibas a dejar, que nos ibas a amar hasta el final. Y siempre debemos recordar eso, mi Dios, que tú estás ahí en medio de la tormenta. Y que, mi Dios, por el poder de tu palabra, la tormenta será calmada. En tus manos nos encomendamos cada día, mi Dios. En el amor de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos, yo creo. Sí, ¿verdad? Dios los bendiga.